Amigos, buenas tardes. Hoy me gustaría hablar con ustedes sobre el desarrollo y la creación de una política pública. De hecho, este tema me lo habían solicitado ya antes, pero bueno, ya tenía algunas clases agendadas y tuve que posponerlo hasta ahorita. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a describir el organigrama de cómo es la creación de una política pública desde todos los enfoques que están presentes en una política pública. Cuando hablamos de una política pública, pensamos nada más bueno, pensamos que solo es la parte de construcción de la política, ¿no? Es decir, bueno, como una medida de un programa social, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los programas típicos como oportunidades o progresa o cosas así gubernamentales, ¿no? Bueno, tiene un trasfondo donde conviven una serie de profesionales y un grupo académico multidisciplinario que se envuelve para poder, digamos, construir una visión de una política pública que sea efectiva. Esto es algo muy común, de hecho la gente no entiende el trasfondo de esto. Que hayan sido mal implementadas es otra cosa. Entonces, he tratado de, digamos, de desmenuzar el tema, ¿no? Desde esa perspectiva, he tratado de hacerlo un poco para ustedes de esa forma, que les quede más clara y poder explicar de fondo este problema, ¿no? Bueno, vamos a ver que para crear una política pública tenemos que basarnos en 5 puntos importantes. ¿Cuáles? En primer lugar, vamos a ver el análisis del problema. Cuando analizamos un problema, y esto tiene que ver inclusive cuando hacemos investigación, los que nos dedicamos a la investigación, como su servidor, hay que tener algo claro. Primero tenemos que entender el problema que vamos a tratar. En este caso, al ser una política pública, no les diría yo que sería un fenómeno social. Como investigador en ciencias sociales, nosotros identificamos fenómenos sociales que vamos a tratar. En este caso, sería un problema público. En primer lugar, tenemos que entender el problema público. Dentro de ese punto número uno, vamos a también a ver otro aspecto, cuantificar el problema. ¿Qué quiere decir? Cuantificar y focalizar en dónde está afectando este problema y qué es lo que está afectando realmente. ¿Qué poblaciones están viendo afectadas? Vamos a decirlo así, tal vez por el desarrollo de un plan de infraestructura urbano, desde arquitectura hasta el desarrollo de aguas públicas o de agua potable, no sé, un problema, por ejemplo, como vamos a poner oportunidades, decíamos al inicio, que ahora tiene otro nombre que es Prospera, o no recuerdo cómo se llama hoy en día, pero este tipo de programas diseñados a ayudar a combatir la pobreza, ¿no? Entonces hay que cuantificar el problema. El último aspecto sería realizar un análisis causal. ¿Qué quiere decir un análisis causal? Bueno, pues ver las principales causas a las cuales nos está llevando esta problemática y por qué. Esa sería la primera fase, detectar las causas que generan, o digamos las coyunturas que generan esta problemática en particular. Luego vamos a pasar al aspecto número 2, que es el análisis de soluciones, donde, bueno, vamos a plantear la cuestión que tiene que ver con establecer objetivos. Nos vamos a delimitar un objetivo, así como en la investigación. Delimitamos qué es lo que busca la política pública hacer, o sea, qué busca combatir o a qué intenta contribuir. Hay que plantear muy bien este punto, es decir, quiero diseñar una política pública que permita mejorar el saneamiento de aguas públicas. Quiero construir una política que nos ayude a cuidar el impacto ambiental del tiradero de basura. Es decir, hay que ser lo más precisos que podamos. Y algo que yo sugiero mucho es utilizar adjetivos en infinitivo. Descubrir, cuantificar, determinar, contribuir, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ayuda más a plantear un poco el objetivo. El segundo punto yo creo que es importante mencionar el análisis de costo-beneficio. Es decir, una idea de cómo vamos a poder invertir los recursos que tenemos y qué beneficios esperamos, ya sean beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios políticos, beneficios de marketing, beneficios de instrumentación política. Hay que recordar que todo es política, todo es negociación, ¿no? Todo es negociación. Entonces, es cui bono esta pregunta en latín. ¿Quién se beneficia? ¿Y cómo se va a beneficiar cada quien? La sociedad va a obtener lo que quiere y la política pública va a lograr lo que desea, es decir, ese análisis de costo-beneficio. Hay que plantearlo muy bien esa parte. Y por último parte, como último punto en esta parte, es seleccionar una población para la aplicación piloto de la prueba o de esta política pública. Empezamos con un pequeño estado, empezamos con una comunidad, si ustedes quieren llamarlo así, con una ciudad pequeña,
para hacer un muestreo y ver si realmente funciona esta parte de esta prueba. O sea, vamos a hacer un plan piloto. Esa sería seleccionar una población que posea los rasgos que anteriormente dijimos, o sea, el análisis causal. Esa es la parte importante. Hay que mencionar también que hay que cuantificar el problema, como ya lo dijimos. Cuantificando el problema podemos determinar cuáles son las coyunturas causales que están generando esa problemática o esa desigualdad en particular. Eso nos va a permitir poder seleccionar la población ideal o la población adecuada. Por ejemplo, en San Luis Potosí un problema que tenemos diario es el desabasto y el abasto del agua pública. Este sería un buen tema para poder tratarlo. Hay colonias, por ejemplo, en donde el agua no llega, digamos, de manera regular, es decir, no todos los días tienen agua, sino que tienen 3 días agua sí, o un día sí, un día no. Entonces podemos tomar esos ejemplos. Esa es una situación causal y estamos estableciendo un problema. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Bueno, pues determinar si podemos ejercer un plan de contingencia que permita seguir trabajando y que permita que estas poblaciones puedan seguir teniendo agua potable. Esa sería como un poco la idea, no sé si me explique. Pero esta parte es importante porque tenemos que seleccionar una población que posea las características que deseamos combatir. O sea, que se enfrente por lo menos a una problemática pues similar, tal vez no igual, pero sí similar para poder acercarnos a esta dinámica de entendimiento. Eso es algo muy importante que debemos de plantear. ¿Por qué? Porque al plantear esa idea podemos combatir con mayor efectividad esta limitación, ya sea tecnológica, ya sea de infraestructura, ya sea natural, ya sea ambiental, es decir, todos los aspectos que nos conlleva este punto. Esas serían las primeras dos fases. Voy a pasar a la tercera, factibilidad. ¿Qué es la factibilidad? La factibilidad tiene que ver con una serie de principios que enumeré usando letras y vamos a ir hablando cada una, ¿sale? Primero, la presupuestal, es decir, la disponibilidad de recursos. ¿Con cuánto presupuesto cuenta el programa social? ¿Cuánto se está destinando? ¿Quiénes son los inversores? Es decir, si mantiene solo recursos o disposiciones federales, si posee de la iniciativa privada, si posee de los gobiernos municipales o estatales. Es decir, la administración de los recursos. Ahí sobre todo es qué presupuesto se tiene, con cuánto presupuesto se cuenta, cómo vamos a poder ocuparlo. Es decir, estirarlo y ocuparlo de la mejor manera posible para lograr nuestros objetivos. Ahí es donde a veces se presentan muchos problemas. ¿Por qué? La limitación de recursos. Nosotros sabemos que una limitación muy grande es el presupuesto que se plantea y cómo funciona en los años de fiscalización en México. Los años fiscales terminan en octubre. Por tanto, el presupuesto que se cierra año fiscal en octubre está presupuestado hasta el 31 de diciembre. Muchas veces hay incompetencia y hay, no quiero decirlo así, pero muchos errores, por no decir otra palabra, no me vayan a censurar después, pero sí esta parte como de errores que son desde la administración. ¿Por qué? Porque el presupuesto no está bien organizado y por tanto a veces las obras se quedan inconclusas o hay un desvío de fondos o lo típico en México, una corrupción desmedida en los programas públicos. Entonces, este punto también es muy importante porque literalmente esto es lo que nos permite costear todo este proceso de un desarrollo de una política pública. Ya ni siquiera vamos a la aplicación, sino antes de eso, la planeación de la misma política pública. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. En segundo término, el término socioeconómico, es decir, la valoración e inversión. ¿Cómo vamos a valorar lo que vamos a hacer? ¿Qué principios vamos a seguir? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Con quiénes vamos a establecer contactos? Si es con empresas a nivel nacional o a nivel internacional, es decir, para cierto tipo de materiales, para cierto tipo de recursos que vamos a ocupar. Por ejemplo, si estamos hablando de construir edificios nuevos o de construir alguna carretera, si vamos a subcontratar el trabajo, qué características va a tener la empresa que contratemos, qué demandas o qué pedidos vamos a solicitar nosotros como empleadores de esa compañía. Hoy en día sabemos que casi todo por parte y agradeciéndole, entre comillas, al neoliberalismo, pues bueno, todo se subcontrata, ¿no? Es decir, ya no existe un concepto del trabajo directo, sino de la subcontratación. Todos los proyectos del gobierno federal y del gobierno del estado son subcontratados a compañías contratistas, ¿no? Que se llevan esta valoración e inversión y se planean tanto con los inversores como con los accionarios o con los planificadores de la política pública. El tercer punto, o sea, el C, vamos a ver qué es la cuestión legal. ¿A qué nos referimos con legal? Bueno, ver si hay una verificación constitucional,
Si hay alguna limitación, ya sea por el uso de suelo, por el uso de medidas ambientales, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, por el uso de permisos que tengan que ver con el gobierno federal o con el gobierno estatal o gobierno municipal, hay que recordar que hay un cabildeo, que hay una organización estatal legislativa y una federal. Por tanto, la política pública tendrá que verificar que tenga el acceso y que no impida o no viole alguno de los artículos o alguno de los tratados, por ejemplo. Eso se da mucho cuando hacen construcciones. Hay leyes de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial lo que hace, que es una herramienta de la geografía, ¿no? Nos incide cómo se va a organizar o cómo se va a planear construir una infraestructura en un determinado lugar. Primero lo que hacemos es medir un tipo de suelo y ver el uso de suelo que existe. Por ejemplo, para la gente que construyó Plaza San Luis, en la parte occidental de la ciudad, bueno, hubo que hacer una medición, aunque realmente ese terreno no correspondía para hacer una plaza como ese tipo. No obstante, habría que checar si viola alguna ley de territorial, de organización territorial, alguna ley de municipio o alguna ley constitucional. A eso nos referimos con el aspecto legal. Que no haya embrollos de carácter jurídico. Después vamos a continuar con la D, que es la política, factibilidad política. Eso es muy importante porque esta es uno de los premios y recompensas que tiene nuestra política pública. Ya sea un premio, una recompensa o un fracaso total. ¿Por qué? Porque la factibilidad política nos va a permitir conocer los intereses de los grupos. ¿Qué es lo que vemos con los grupos del PRD, con los grupos del PRI, con los grupos del PAN, Morena? Que literalmente van a los lugares más afectados, platican con la gente, dialogan con los lugareños para poder determinar cuáles son las limitaciones, los problemas que poseen, desde el desabastecimiento de agua hasta el saneamiento de calles, el bacheado de las calles, ¿no? Que es un fenómeno que, bueno, en San Luis Potosí lo vemos a cada esquina, ¿no? Es decir, la mejora de la infraestructura carretera y vial, etcétera, 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 ¿no? Todas las limitantes de problemas que puedan tener. Esa es una medida de propaganda política también, hay que decirlo y hay que acotarlo. Es decir, esto es un logro que tiene porque al ver los intereses de los grupos se concentra en lo que los estadounidenses llaman la policy, politics and politics, que es una idea muy interesante que se basa en el input y output de la política, es decir, cómo tenemos por un lado las demandas sociales y por el otro lado las políticas públicas y la infraestructura del Estado y al final cómo convergemos con ambas para poder construir una política pública efectiva, ¿no? Que es el concepto es politics, policies and policy, ¿no? Que es algo interesante en la ciencia política, ¿no? Que David Easton es uno de los que empieza a trabajar esto en el sentido teórico, de cómo las demandas sociales por un lado, la infraestructura y los recursos del Estado por el otro, llegan a una conjunción y se coadyuvan para tratar de desarrollar políticas públicas que realmente transformen la calidad de vida de los individuos. Eso es una parte muy importante a considerar. Bien, vamos al experto E, el factor ambiental. Cuando nos referimos al factor ambiental, hablamos del impacto de la política en el medio ambiente. ¿Qué repercusiones va a tener al medio ambiente y a la naturaleza, la construcción, la destrucción o la modificación de alguna obra pública en todo el sentido de la palabra, ya sea en saneamiento, ya sea en la modificación, en la reestructuración, etcétera, etcétera, etcétera? Hoy en día sabemos que las leyes de impacto ambiental son muy importantes para reducir sobre todo la contaminación de las grandes ciudades que sufre en el mundo, ¿no? Que se sufre en el mundo más bien. Es decir, vemos ciudades, por ejemplo, como la Ciudad de México, la ciudad de Nueva Delhi en la India, la ciudad de Nueva York, grandes ciudades, grandes orbes del mundo, pero con un alto índice de contaminación. Entonces, este aspecto de la factibilidad ambiental nos va a determinar si es viable o no respecto a los organismos como la Profepa y como, por ejemplo, un poco también Semarnat, que son las instituciones que se dedican al medio ambiente y el cuidado de la flora y la fauna en México. Entonces, hay que checar con estas instancias si hubiera algún problema para la aplicación o alguna limitación para llevar a cabo esta política pública. Bien, el siguiente aspecto que es el F es el administrativo, es decir, la valoración de recursos, infraestructura y organización de la política pública. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué nos va a costar utilizarlo? Esa sería la cuestión importante también a ver. O sea, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué tenemos que utilizar? ¿Qué nos va a costar utilizarlo? Desde maquinaria hasta infraestructura, desde programas públicos hasta inversión extranjera, inversión privada, inversión nacional privada, es decir, la valoración de todos los recursos disponibles junto con la estructura y la organización de la política pública. Ese sería el punto a considerar en la factibilidad.
Esta parte es como la medular, porque aquí lo desenmascaramos, es decir, ¿qué quiere decir? Vemos que necesitamos el apoyo de varias ciencias, ¿no? Particularmente la, ¿qué? Economía, derecho, ciencia política, ciencias ambientales, administración de recursos, ¿no? Incluso comunicación más adelante, cuando lleguemos a la parte del marketing político, vamos a ver cómo las ciencias de la comunicación juegan un papel muy importante en la difusión y la propagación de esta política pública, ¿no? Eso es algo muy importante. Bien, vamos a seguir. En el punto número 4 serían las recomendaciones de la política pública. Aquí lo que se sugiere, o bueno, por lo menos yo lo sugiero, es la elaboración de un memorándum con la importancia, que donde contenga la importancia de la política pública a aplicarse. O sea, un memorándum con todos los argumentos que ya hemos hablado, es decir, una recopilación de todo este trabajo, o sea, del análisis del problema, del análisis de soluciones y de la factibilidad, ya convergida en nuestra política pública en un memorándum que se debe entregar a las instancias o a la máxima instancia que es la que está llevando a cabo la política pública. En este caso, si estamos aplicando una política pública de desarrollo social, bueno, pues sería encargado de la SEDESOL. Si estamos aplicando una política pública que tiene que ver, por ejemplo, con una infraestructura carretera o crear nuevos puentes, con la Secretaría de Relaciones de Comunicaciones y Transportes. Si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de mis estudiantes de criminología, que los llevo con mucho corazón, de un fenómeno criminológico o de la criminalidad en México, pues tendremos que analizarlo con la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, el narcotráfico. Si lo analizáramos desde aquí podríamos partir, ¿no? Es decir, vamos a hacer un ejemplo. Hablemos de narcotráfico, hablemos de crimen organizado. Vamos a concentrarnos en una política pública. Es un ejemplo interesante, ¿no? Bien, el análisis del problema, ¿cuál es? Bueno, el alza de muertes violentas y de violencia en el país. Esos serían nuestros problemas a considerar. Entender el problema público. Ese es un problema muy grande en el combate al narcotráfico. La gente piensa que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional. Error. Es un problema de seguridad pública y compete a las instancias de seguridad pública. El ejemplo de la Guardia Nacional es un claro, muy bueno para ver cómo se puede aplicar una política pública. Al final de cuentas, lo que están haciendo es crear una nueva instancia que se dedique a, ¿qué? A realizar una tarea de seguridad pública. Eso es algo muy importante. Está cumpliendo con estos parámetros. O sea, cuantificar el problema, realizar un análisis causal, aunque realmente, sí, bueno, en mi muy particular opinión, creo que elaborar este tipo de instancias semimilitares no va a ayudar mucho a que reduzcan los márgenes de violencia. Más bien aquí hay que enfrentar el problema de una manera directa, es decir, reconocer que realmente la lucha contra las drogas está perdida. Y está perdida no porque México no sea un buen país para combatirlo, o porque México no haga el esfuerzo, no, claro que no, sino porque vivimos al lado del mayor consumidor de drogas del mundo. 3/4 de la población de Estados Unidos consumen drogas, y eso limita mucho. Es decir, en México no hay un consumo muy grande de drogas, sino más bien el problema aquí es la violencia derivada del trasiego de las drogas a Estados Unidos. Ese es el verdadero problema que debemos de solucionar. Entonces, en ese sentido, aplicar soluciones o establecer objetivos nos limitaría a cómo combatirlo, es decir, cómo generar una idea que sea efectiva, tal vez ya no militar, tal vez podemos tomar una medida fiscal, es decir, decretar leyes de lavado de dinero, tal vez podría funcionar, lavado de dinero y así atrapar a los conspiradores y acusar a los demás, leyes federales que castiguen, por ejemplo, el lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pongo un ejemplo para darnos una idea de lo que puede ser cómo crear una política pública. O sea, no está circunscrito a una política solamente de trabajo o una política pública que tenga que ver con el saneamiento o que tenga que ver con la infraestructura, no. También se pueden desarrollar políticas públicas relacionadas a la seguridad nacional, a la seguridad pública, como lo decimos, a la infraestructura carretera, etcétera, etcétera. De lo que ustedes consideren pertinente para una comunidad en particular o un estado en particular. Pero bueno, estábamos en el memorándum, ¿verdad? Esta parte es importante porque sería como una especie de borrador de la política pública, ¿no? Y se somete a votación y se manda a la instancia que nos está financiando o la que nos está encargando el proyecto de esta política pública. Posteriormente, cuando es aprobada para aplicarse, ahora sí vamos a desarrollar el punto número 5, o sea, un plan de acción. Esa es la parte final de nuestra política pública. Vamos a desarrollar el diseño e implementación. ¿Cómo la vamos a implementar?
y desde qué perspectiva la vamos a implementar. A nivel federal, a nivel estatal o a nivel local. Segundo punto, las reglas de operación. ¿Desde qué márgenes vamos a actuar? Desde los márgenes de la política del Estado, desde los márgenes de la política de la instancia federal. Hay que recordar que casi todos los grandes proyectos de inversión y de infraestructura son a nivel federal. La planeación, que es muy importante, es decir, cómo vamos a actuar para llevar a cabo la política pública en su desarrollo pleno. La evaluación de la misma, es decir, qué resultados tuvo aplicar esta política en el muestreo que vimos, y el marketing de comunicaciones, o sea, marketing político. ¿Cómo vamos a lanzar la propaganda de esta política pública? Y lo vemos, por ejemplo, con todas las grandes políticas públicas. Lo vemos en la tele hace unos años cuando estuvo la administración Enrique Peña Nieto, lo vimos con la reforma en telecomunicaciones, lo vimos con la reforma energética, es decir, lo vimos en su momento también con Calderón y con Fox, sus políticas públicas que lanzaron para combatir la pobreza, por ejemplo, esta idea del seguro universal, que del seguro popular, fue una política pública que hasta cierto punto sí había funcionado, de hecho era una buena política, con sus limitantes obviamente, pero fue una idea interesante tratar de homologar la salud en todo el país. Ese es un ejemplo claro de una política pública. Entonces espero que les pueda servir un poco este ejemplo de cómo elaborar una política pública. Estas son las bases, ustedes las pueden tomar y pueden ver cómo elaborar una política pública. Pero esto sería como, digamos, el protocolo a seguir para desarrollar una política pública. Entonces lo dejo mucho en sus manos y bueno, pues espero les haya gustado esta clase. Yo me despido de ustedes. Saben que continuaremos con estos temas. Espero que me dejen sus comentarios y bueno, si necesitan otro tema que sea de este tipo, no olviden mencionarlo en los comentarios. Les mando un abrazo y bueno, recuerden mucho que su concentración determina su realidad. Nos vemos.